Estamos aquí para contraargumentar un poco al compañero Alfamain, que no es nada contra la persona de él, al contrario me cae de puta madre, pero bueno, en honor a la búsqueda de la verdad, como nos interesan estos temitas. Vamos a ver algo muy impactante. Empezamos con este primer video. Cut off the oxygen supply to a fire, then the fire will go out. You know, this is something that we all have learned at a very young age. A fire needs oxygen in order to continue to combust. O sea, entiendes algo muy claro. No puede haber combustión en el espacio. Sí puede haber, en el espacio como tal no, pero dentro del cohete se encuentra el oxígeno líquido que se mezcla con el hidrógeno líquido y ahí por un proceso, una reacción química, por la ignición, ¿no? Se produce esa reacción entre el hidrógeno y el oxígeno que hace que pueda propulsarse el cohete en el vacío. Pero para ilustrarlo más, veamos cómo lo dice el ChatGPT. Sí, la reacción se genera porque los gases empujan algo dentro del motor, pero no chocan contra el aire, porque yo le había preguntado eso. Pero tendría que haber una reacción contra el aire de la atmósfera que se encuentre fuera del motor. No es necesario. Choca contra las paredes de la cámara de ignición, digamos, ¿no? Y sobre todo contra la tobera, dice. ¿Hay aire dentro de la cámara de combustión? No hay aire atmosférico. Hay combustible que es el oxidante, el que tiene el oxígeno. Por ejemplo, se utiliza hidrógeno con oxígeno para que hagan esa reacción química y se pueda propulsar el cohete o queroseno. La combustión ocurre porque el oxidante sustituye al aire. Lo que produce la explosión en la atmósfera es el oxígeno del aire, no los otros elementos. Cómo reacciona permite la reacción química incluso en el vacío. Así que no es aire lo que recibe la explosión. Entonces, ¿contra qué choca? Combustión genera altísima presión y esos gases empujan las paredes de la cámara. Y la cámara, como está diseñada, le da una dirección, ¿no? Aguanta la presión y redirige el empuje. Sale por el único sitio posible que genera la propulsión en sentido contrario. Tenemos el combustible, que puede ser ese hidrógeno líquido, aquí están las bombas, aquí está el oxidador, el oxígeno, aquí está esa cámara de combustión y aquí está el cuello, digamos, por donde sale con toda la potencia el escape, ¿no? Este otro esquemita también, ¿no? Donde se ve, incluso aquí está con las presiones que llega a alcanzar. Bueno, aquí es por donde estaría entrando el oxidador, el oxígeno. Aquí se inyecta el hidrógeno. Habría también algo que genere la llama, ¿no? Como una especie de bujía, algo así, ¿no? Y aquí se produce una presión tremenda que la única forma de salir que tiene es por aquí. Y eso es todo, con lo cual estaría refutado este punto. Vamos a ver qué más nos cuenta Alfamain. That's rocket fuel, guys. Claro. Bueno, So, este es el you know otro how the tema. rockets follow an arched trajectory? Probably because they're avoiding the firmament. Claro. Well, what if Evitan el firmamento o el domo porque no, si golpean el domo explotan al instante, como te puedes imaginar, ¿no? Es que te dicen en la cara, es un plano, y después el domo cubre el plano. Hasta Disney te lo dicen, tío, para que veas. Y La ahí típica. está, Ahí va. ahí está. Los cohetes al golpear el domo explotan. Es que te... Bueno, ese es un asunto. Yo no sabría cómo posicionarme a ciencia cierta, ¿no? Porque puede estar como puede no estar. O sea, no tenemos una evidencia. Por posicionarme podría decir que algo hay. Los cinturones de Van Halen o Van Allen, como es, me parece que tienen todo el sentido. Y claro, el comportamiento de los cohetes sí que están describiendo ese semicírculo, como que en determinado momento, justo cuando se va a poner más interesante, ya empiezan las imágenes de CGI. Bueno, como ya lo hemos perdido de vista, te hacemos el favor aquí de mostrarte una imagen compuesta por yo que sé quiénes y ya todo se
vuelve susceptible de manipulación, como poco. Entonces, para no entrar mucho en el tema del domo, porque tanto si la Tierra es plana como esférica, podría tener un domo. Esto también es algo que hay que tener en cuenta, porque no se limita el domo solamente a la Tierra plana, porque si no es plana y tenemos la esfera de la bola de la Tierra, tranquilamente podríamos tener una sobreesfera, una esfera sobre la esfera de la Tierra, compuesta por lo que sería el domo, simplemente envolviendo, cubriendo toda la bola de la Tierra. Así que el domo no es algo que signifique de por sí una Tierra plana. You see, folks, they tell us the truth right in our faces. And guess what? Nature has an amazing way of showing us that we live under the firmament as well. Vale. Because los arcoíris, que eso también lo toman como que podría ser el reflejo de el domo sobre las nubes, pero no hay manera. Yo haciendo unos esquemas intenté de que si la Tierra fuese plana y tuviese un domo encima, no hay manera de hacer que el domo de miles y miles de kilómetros que tendría que tener sobre una superficie circular plana de miles de kilómetros, cómo entra el Sol para que se genere el mini domo en un espacio ínfimo de paisaje, como lo están viendo por ejemplo ahí en esa imagen. ¿Cómo entra el Sol? ¿Desde dónde tiene que venir? Para que genere un micro nano arquito. ¿Cómo es el reflejo que viene del Sol? Que no se sabe todavía si está debajo del domo o por arriba del domo, o hay dos domos, o qué es lo que se supone que pasa, pero que ni con dos domos ni con tres no se puede. Dentro de la óptica conocida y el sentido común, no puedo cuadrar que se genere un micro, estamos hablando de miles de kilómetros de la Tierra plana, como en un puntito se genera una pequeña expresión de esta cosa gigante. ¿Cómo? Porque la luz del Sol rebota por fractalidad. ¿Pero cómo? Con la óptica que conocemos. Yo tengo otra hipótesis con respecto al arco iris, pero para no entrar mucho en detalle porque el vídeo se me va a hacer larguísimo, y como todavía solo es una hipótesis, el arco iris se formaría por la acción de lo que sería el borde del Sol. O sea, ese arco que vemos vendría a ser una parte del contorno del Sol, porque también se sabe que no hay nada más en la naturaleza, no hay ninguna otra manera de provocar un arco iris si no es con la luz solar, incidiendo sobre una nube de microgotitas, ¿no? O sea que puede ser que lo que estemos viendo sea la propia difracción de la luz de los bordes del Sol. Estaríamos viendo el contorno solar, una parte del contorno que solamente se puede ver cuando entra en determinado ángulo con respecto a un lienzo que se forma a través de las millones de microgotitas de agua. Porque también tenemos estos otros efectos, lo del parhelio, que cómo los explicamos si los damos por cierto, y estas fotos tienen toda la pinta de que son ciertas, porque el fenómeno del arco iris es lo más común, ¿no? Pero si esto también tiene lugar, ¿cómo cuadramos el domo? ¿Serían dos domos? ¿Sería un domo pero luego fuera otros dos? ¿Sería esta la entrada del toroide? Pero el domo entonces tendría esta forma, porque aquí, con estos soles a los lados, ¿qué está pasando? Y es que hay más, y es que miren esto, o esto, que es que la figura del arco iris se cierra hacia, digamos, ¿no? Esa especie de arco iris se cerraría hacia abajo. O sea, ¿qué clase de domo, que es una semiesfera, te produce esferas? No cuadra. Sí cuadraría más una tierra esférica envuelta en un domo esférico. Y que esta parte de arriba, por ejemplo, a donde se ve,
Pues miren esto, que aquí se estuviera viendo los cinturones de Van Allen, cómo entran por el polo norte o sur, vaya a saber dónde está hecha esta toma, y por el hecho de ser un cinturón a cierta altura y otro cinturón a otra altura, a otra distancia, o puede ser que estemos viendo la misma naturaleza del Sol, que lo estemos viendo más descompuesto en cómo se ve si le anteponemos una condición atmosférica que te lo revele, ¿no? Como que esto también es propio de cómo es el Sol de por sí. ¿Cómo podemos saber algo de qué es esa cosa tan maravillosa, tan absolutamente fuera de toda de explicación para nuestra forma de entender la ciencia? ¿Qué sería nuestro Sol? ¿Por qué no podría tener una naturaleza tal que en realidad pudiera ser más como una cosa así, como lo estamos viendo aquí, como un centro, el núcleo, que es lo que siempre vemos desde las latitudes más centrales del mundo? Pero si uno se va al norte o más al sur, puede tener acceso visual a esta otra, tal vez más verdadera naturaleza del Sol, o esto sería el doble toroide, que tiene su parte de abajo aquí y su parte de arriba. Por arriba aquí estaría la entrada del toroide por el polo, ¿no? Esto, y por abajo habría el otro toroide, y esto sería como un conjunto de capas de domos o cinturones de Van Allen o de lo que sea que estuviese bastante lejos de la Tierra, y que el Sol nos está mostrando, revelando esa naturaleza de aquello que nos envuelve. No sé, pero que un domo semicircular es que simplemente podríamos estar viendo una parte del Sol, del contorno solar, que al incidir sobre nuestra masa de millones de microgotitas se deja ver de esta manera, con ese halo descompuesto en colores. Pero como digo, que esto sea la forma del domo es que es imposible. Imagínense, estos son 50 kilómetros por ahí en algún paisaje, o 20 kilómetros, y tenés formado todo un arco iris, y hay arco iris que se forman de acuerdo a cómo sea el tamaño de la nube. Es que podés hacer una nube con una manguera incluso, ¿no? Con una manguera uno presiona y se hace una nubecita de microgotitas y ahí se forma un pequeño arco iris. ¿Y cómo? Si el Sol está por arriba del domo y es lo que genera el arco iris, tiene que estar a una distancia tal que pueda cubrir todo el arco, pero decimos que el Sol solamente está en una parte del domo, en la otra no, porque es de noche y ahí por la refracción pues ya no. Entonces, ¿por qué aquí me dibuja todo el domo? No encaja por ninguna parte. Porque los controladores de tráfico, por cierto, por si no lo sabíais, asumen de que es plano. ¿No me crees? Vamos a ver. By the rate of Doppler change that those signals come back, we can actually gauge the speed of that aircraft. Some of the things that I witnessed that were very interesting about radar is that we would be able to track aircraft all the way down to the ground, and I do mean all the way down to the ground at distances of around 100 miles. And now that I know the calculation curvature, 100 miles is 6,600. Claro. 100 millas de distancia para arrastrar un avión es 6.666 pies de curvatura, de caída. ¿Estás considerando la altura por la que pasan los aviones? 6.666 pies de caída por curvatura son, aquí lo tengo, 2.000 metros. Si un avión va a más de 2.000 metros de altura, cuando pasa por sobre nuestras cabezas, si ese avión recorre 100 millas más, si continúa a la misma altura, supongamos que fuera a 8.000 metros de altura, al cabo de 100 millas, caerá por curvatura 2.031 metros. Con lo cual, si va a 8.000, todavía le quedan por caer 6.000 metros más para que desaparezca de tu mirada. 166 feet of curvature, of drop.
That is literally impossible because radar works at microwave frequencies, 2 to 6 gigahertz or even higher, anywhere in the microwave spectrum, and it is absolutely reliant on it being line of sight. Los radares el control de tráfico funciona con energía de microondas y le hace falta que sería línea de visión porque va en línea recta. No se puede curvar. Bueno, se podría curvar si pilla esa onda, esos ductos que les llaman, que lo aprendí el otro día por lo de Iru Landucci, los ductos troposféricos. Entonces hay una onda de luz no, pero una onda de estas de radares, de estas de telecomunicaciones y de radiación electromagnética, sí puede curvarse un poco si pilla un ducto de estos en donde entre capas de atmósferas se pueden dar las condiciones más propicias para el traslado de un haz de radiación en una capita y no en otra, y esas capas están ordenadas siguiendo la curvatura, estarían superpuestas unas sobre otras y en la que se diera una mejor posibilidad de transmisión de la onda podría dar lugar a que la onda se curve un poco porque encuentre unas condiciones más propicias, pero no digo que este sea el caso, porque no le hace falta una onda yendo recta desde un radar en dirección a un avión. Si el avión va a 4.000 metros de altura, recorre 100 millas y la onda recta lo pilla tranquilamente si lo que cae a 100 millas de distancia solo son 6.666 pies, porque cae 2.000 de los 4.000 metros de altura que lleva. O bueno, también hay que tener en cuenta a qué altura estaría la antena, pero más o menos una antena, aquí tengo unas fotos de esas antenas para que nos hagamos una idea, serían algo así, ¿no? O serían algo así, están en el terreno, están en una loma, están al lado de los aeropuertos. Meaning, if you can't see it, it don't work. If you can't see it, it don't work. Si no lo puedes ver, si no está en tu campo de visión, no funciona. Por lo tanto, obviamente al poder ver los aviones a esta distancia y no hay curvatura, ¿qué significa? Hombre, 1 más 1 son 2. ¿Qué pasa? No existe curvatura. Take into consideration that we're able to track aircraft from, whatever altitude they're coming in at, all the way down to the ground at a target 100 miles away, and knowing that target should be 6,000 plus foot below the curvature. ¿Has visto? Sí, si partimos del nivel del mar, si fuese un coche que se dirige 100 millas a cualquier dirección, nosotros estamos viendo desde el nivel del mar al coche, al cabo de 100 millas tendría que estar 6.000 pies por debajo. O sea, tendría que ser indetectable por radar ni por la vista, obviamente. Pero esto es un avión que ya va a mucho más que 6.000 pies de altura. Yo no entiendo. O sea, esta gente que se supone que sabe, o lo hacen a propósito, o la verdad que no entiendo. Es básico lo que están planteando y es erróneo. Knowing that target should be 6,000 plus foot below the curvature. ¿Has visto? Este objetivo debería de estar a más de 6.000 pies por debajo de la curvatura cuando está a 100 millas, pero no lo está. Pero sigue la cosa y ahora aparece otro que sube la apuesta, mire. For the long flights and high altitude and off coast, it can go out to its en route radar and 200 miles. So 200 millas. 200 Vámonos. miles away. So in radar, the point is it has to be able to have a direct line. Tiene que tener una línea directa hacia el avión. ¿A qué? Pues el láser, el radar, esa onda va en línea recta. Si el avión está aquí y la línea va así, porque pero está el debajo avión de no la está, curvatura, no está no ahí, lo toca. el avión A está 200 arriba. millas. Él dice que la onda emitida por el radar pasa por arriba del avión y no, a 200 millas, un avión que va pasando a 10.000 metros de altura sigue estando por arriba de la línea del haz de ondas de ese radar. Y tengo aquí una pizarrita que me puede servir para ilustrarlo mejor. Pero a ver, voy a dejar que siga un poquito más, que termine la idea. Es que no digo yo que estoy haciendo aquí lo importante. Aquí yo no estoy yo el que define la tecnología.
Son los propios expertos en tecnología los que te están diciendo esto. El experto, la figura del experto, que se han hecho famosos los expertos que teníamos aquí en la medicina misma. Cuidado con los expertos. Continuamos. So, with regards to the shape of the Earth, I never thought about it as I worked for 24 years. You didn't say, wait a minute, I think that target is too low for me to... Claro, no lo pensaron porque estaban educados y lavados de cerebro desde pequeños, como todos nosotros, y ni siquiera te lo planteaste. Bueno, lo asumiste, bueno... O sea, como que, cuando no te planteas algo, aunque está en tu cara, lo obvio, la falta de curvatura, el rayo no debería de tocar el avión porque va en línea recta, no te lo planteas porque simplemente desde pequeño estaban bombardeándote constantemente en la escuela ¿con qué? Con el modelo globo. See at that distance. Nobody ever even thinks about that. But in reality, now knowing what must be if we live on a ball, the fact is that at even just 180 miles, any airplane below 26,000 feet. Si el radar lo puede ver a 180 millas de distancia, la Tierra no puede ser una pelota. Ya está. El experto. Vale, vamos a ver si esto es así. Vamos a comprobar al experto. Lo que ha dicho es que si un avión va a menos de 26.000 pies de altura, a una distancia de 180 millas, ya no debería poder ser captado por un radar. Porque si es así, estamos ante una Tierra plana. Vamos a ver si esto es cierto. 26.000 pies de altura son 7.924 metros. Y si sabemos que los aviones van a 10.000 metros, quiere decir que faltan todavía más de 2.000 metros para que ese avión a 180 millas quede por debajo de la curvatura. Tendría que descender 2.000 metros, no ir a 10.000, tendría que ir a 8.000 para desaparecer a las 180 millas. Entonces, ¿por qué dice eso este experto? ¿Qué está pasando? ¿No sabe o se hace el que no sabe? Esa es mi pregunta. Porque ahí está en una cabina de esta de los controladores aéreos. ¿Y por qué suelta eso si sabe que los aviones van a 10.000 metros de altura? El experto en radares de control que trabaja con aviones, y esta gente son profesionales, lo dicen claramente. Claro. La tecnología que utilizan ellos mismos únicamente funciona en un mundo plano. Y esto no es lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo pienso. Pero saben, tal vez, pensemos mal y acertaremos, que no vas a ponerte a buscar, tal vez así como estoy haciendo yo para corroborar los datos. Entonces se puede estar especulando sabiendo que hay toda una comunidad de gente que quiere que su teoría terraplanista se vea corroborada, y entonces estos aparecen con ese fondo que les da autoridad, te dicen que han trabajado 24 años en eso, y tú vas y tragas simplemente, y te está contando una pedazo de trola. Tal vez saben que el terraplanismo está sediento, ávido de que les den argumentos, y simplemente se aprovechan de eso porque lo que está diciendo no es muy fácilmente rebatible. Esto es matemática, esto es ciencia pura y dura, tío. Ondas de radio, que vuelan en dirección recta. End of story. And does that happen very often? Final de la historia, ¿no? 1,000 times plus a day. 1,000 times plus a day, somebody calls up, somebody coming from offshore. There's a whole class of aircraft that are not pressurized. They can't fly above 11,000 feet. The pilot will pass out. So they operate at and below 10,000 feet, no matter what. And no matter what the weather is. They just Eso lo can't dice que no operate tiene up there. sentido. And there's hundreds of thousands, if not millions of these Y aquí- airplanes still operating all the time. And so they're be coming in at 6,000, 7,000, 8,000 feet from like Bermuda or beyond and say 180 miles from Miami. And I said, Roger. And every time they do that, they prove the earth is flat. And they don't know it, but it's absolute undeniable. O sea,
Prueba innegable. Un avión que va a debajo de 26 millas de distancia de altura y está a 180 millas de... Para. Un avión que va a debajo de 26 millas de... ¿Qué ha dicho? Ahí ya se ha hecho un lío, mira. O sea, prueba innegable. Un avión que va a debajo de 26 millas de distancia de altura y está a 180 millas del aire de control, de tráfico de control. No, pies. Lo que está diciendo es que un avión que está por debajo de 26.000 pies desde una torre de control que se encuentre a 200 millas no debería ser captado por el radar y que sin embargo sí que es captado. Incluso ahí está diciendo 29.000 pies, que no debería verse, no debería captarse un avión a 29.000 pies. Si puedes hablar con ellos y detectarlo a esta distancia y a esa altura, no hay curvatura, tío. Es que blanco y negro, 26,000. blanco y And at 200 negro. miles, 29,000. I mean, there's a lot of commercial flights are never at 29,000 coming in from 200 miles out. Acaba de decir que ningún vuelo comercial puede estar a más de 29.000 pies de altura. Claro, porque ahí se rompe todo. Si está a más de 29.000 pies de altura, claro que a 200 millas un radar emitiendo el haz de radiación en línea recta lo puede captar. Y miren qué altura es. 29.000 pies son 8.839 metros. Está diciendo que ningún avión comercial puede ir por arriba de los 29.000 pies. Están soltándote otra. Como dice Alphamine, blanco y negro, macho. Sabemos que la mayoría de esos vuelos, de los típicos de los que te dejan la estelita, van a 10.000. Pero bueno, para terminar la idea, a ver si sale lo que quiero hacer con la pizarrita. Aquí dibujé lo que sería la superficie de la Tierra. Partimos de la hipotética Tierra plana. Bueno, se ve una distancia de 200 millas, que serían 321 kilómetros, desde la estación de control aéreo, donde estaría la antena, el radar, y por aquí estaría pasando el avión. Si estos son 200 millas, yo hice la altura por la que va pasando el avión proporcional a esas 200 millas, porque el avión iría a unos 10.000 metros de altura, supongamos, lo cual serían 6 millas, y si estos son 200, pues 6 son esas. Entonces, ¿qué es lo que se está presuponiendo aquí? Que debería haber una curvatura, que me saldrá malamente, pero para que más o menos nos hagamos una idea, que si el avión sigue manteniendo la altura, pues si decimos que va a 10.000 metros, pues si sigue manteniendo una altura con respecto a la curvatura, aquí pues estará desapareciendo, ¿no? Si estos son 200 millas, estas son 100 millas, estos serían mucho menos. Entonces a las 60 millas ya tendría que dejar de verse. Y entonces se preguntan, claro, ¿cómo es posible que se siga viendo? Es porque la Tierra es plana. Pero ¿y si esta no fuese la curvatura de la Tierra? ¿Cómo podemos hacernos una idea de cuál vendría a ser la curvatura si esto tienen que ser 200 millas? Nos vamos a la calculadora de curvatura para saber qué caída tendríamos si la distancia desde la que observamos o desde la que está el radar son 200 millas, que serían equivalentes a 321 kilómetros, y la altura más o menos, yo le calculé unos 50 metros que pueda estar sobre el nivel del mar, un radar de esos, y lo que nos importa es esto, que a los 321 kilómetros de distancia de la antena, la parte oscurecida del objeto, o sea, lo que quedaría escondido tras la curvatura, serían 6.861 metros. O sea, que a 200, volvamos al gráfico, a 200 millas debería haber una caída de 6.860 metros, que en estas proporciones, si estos son 10 kilómetros, serían un poquito más de la mitad de esta distancia. O sea, habría una caída de esto tal vez. O sea, por aquí estaría pasando la línea del horizonte, de la curvatura de la Tierra,
en un modelo que guarde las proporciones a escala. O sea, tendríamos una curvatura que iría subiendo así. Algo así sería la verdadera curvatura en proporción a las distancias que estamos manejando. Entonces, si un avión viene a 10.000 metros sobre la superficie y sigue a 10.000 metros cuando vaya por aquí, pues todavía seguirá por encima de la línea recta del rayo de ondas que saldría de la antena y que todavía estaría por debajo de un avión que vaya a 10.000 metros de altura, porque los 10.000 metros los mantiene con respecto a la línea de la Tierra, no a la línea evidentemente del haz de radiación del radar. Entonces, todavía a 200 millas de distancia debería ser captado por un radar que esté emitiendo ese haz de onda recto. La confusión viene porque nos imaginamos una línea de curvatura mucho más pronunciada. Y como esta gente que habla directamente apela a la imaginación o a que no se hagan comprobaciones más rigurosas, y eso que esto tampoco es demasiado riguroso en sí, pero sobra para darnos una idea de lo que está pasando realmente, que tranquilamente estamos en una tierra curva en la que un radar emitiendo a 200 millas de distancia puede captar y le sobra todavía a un avión que vaya a 10.000 metros de altura. Pero si empezamos con las mentiras de que el avión no puede subir a más de 8.000 metros de altura, claro, estamos en problemas. Y si encima estamos con la ansiedad de que por favor me den argumentos para creerme lo de la Tierra plana, pues ya lo tienes. Y esa es la situación. Seguimos viendo el vídeo de Alphamine. NASA es the Climate Agency. NASA es una agencia climática. Bueno, esto es más sobre la NASA. NASA es fake. Eso no tiene discusión. También lo que sería la comparación Tierra plana, Tierra hueca, la física de los fluidos y la observación directa de la Tierra plana, el nivel. Tengo otro vídeo también aquí mismo que te demuestra lo siguiente. En este vídeo se puede ver con láser, esto mucha gente lo ha hecho. Con láser pues se puede ver claramente de que ves objetos a distancia con zoom que físicamente no deberían de ser posible verlo. Primero que eso de mucha gente lo ha hecho, punto. No se sabe quién exactamente, dicen que lo han hecho. Si lo han hecho, me dicen, yo quiero creer que el resultado ha sido tal, pues ya está. Lo suyo sería hacer el propio experimento, ya que son divulgadores, tienen tanta gente viéndoles. No sé, yo haría experimentos, yo haría mucho más. A mí no me ven. No me dan muchas ganas tampoco de ponerme o levantarme súper tempranito y poner la camarita y acompañarme con otra persona que esté observando y que haga la fotografía 9 kilómetros desde el punto donde esté, porque tengo una posibilidad de hacerlo de esa manera, y así lo demostramos. Por lo que sería por la altura, ¿no? Y aquí tenemos, han hecho, por ejemplo. ¿Han hecho? Que aquí está, o sea, está a una distancia que no debería ser visible. ¿Estamos tan seguros de eso? ¿O lo dijeron? O sea, si quitas el zoom, ¿no? O sea, lo que sería, aquí no se puede ver porque estaría hipotéticamente debajo de la curvatura. Al hacer el zoom, de repente, pues se puede ver el objeto. Hay muchos experimentos con láser. Este experimento con láser entiendo de que mucha gente, digamos, Pero bueno, tienen que especificar cuál es el sitio específicamente desde donde se hace la toma y hacia dónde. ¿Qué es lo que estamos viendo que supuestamente no se debería ver y se ve? Observaciones a larga distancia son compatibles con la esfera. Eso también lo defendió JL. Siempre que su radio sea mucho mayor de lo oficial del tamaño de Urano, tu pérdida de visión no está a los 6. No, porque en ese caso JL pudo haber tirado de ese argumento porque también dio por cierto algún dato de alguna observación que supuestamente se hizo que refutaba la Tierra bola con las proporciones que se supone que tiene. Entonces
puede haber querido argumentar de alguna manera, estaba ahí en una situación comprometida, en riguroso directo, ¿no? Con tanta gente viéndolo ahí todo, que el hombre se habrá ofuscado un poquito y tiró de aquel argumento, pero es que no tiene lógica, no, porque simplemente, ¿cómo podríamos invalidar la posibilidad de que estemos en una tierra mucho más grande de la que nos cuentan? Es por el movimiento del Sol. O sea, si uno está haciendo una observación, supongamos uno está en el Estados Unidos, costa Pacífico, y otro está en Hawái, entonces va a ver que el Sol efectivamente desde que sale de Estados, pasa por Estados Unidos hasta que llega a Hawái en medio del Océano Pacífico, han transcurrido tantas horas, con lo cual la distancia que hay desde las islas de Hawái a Estados Unidos son coherentes con lo que debería tardarse el Sol en recorrer tal distancia. Por lo tanto, eso validaría el modelo de la Tierra con el tamaño que se supone que tiene. Y si a su vez hay otra persona que está en la costa del Pacífico de China y sabe que el Sol acaba de pasar sobre Hawái y luego cuenta las horas desde que pasa por Hawái hasta que llega a China, y bueno, ahí tenemos que efectivamente la Tierra tiene las proporciones que nos contaron que tiene. O sea, no puede ser mucho más grande, porque de ahí ya en todo el resto del recorrido del Sol, todo lo que es Asia uno lo puede ir controlando, todo lo que es Europa, África lo puede ir controlando. Se ve que no hay ninguna aceleración, el océano Atlántico y hay islas también, e inmediatamente empieza el borde ya de la parte norte de América del Sur, con lo cual es que no hay por dónde meterle más horas de recorrido del Sol y por ende más distancia entre continentes que pueda dar pie a la hipótesis de una Tierra más grande. No cuadra. La Tierra es una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia, y si se ha hecho alguna observación que diga que no, que posiblemente estamos ante una Tierra más grande o plana, pues hay que corroborar, hay que ver la fuente de esa observación, de esa información, o si no, lo que siempre digo, hacer nuestra propia comprobación y ya nunca más estar dependiendo de qué es lo que ha dicho el ingeniero norteamericano o el otro de allá de Inglaterra. No. Ahora, en habla hispana, lo hemos hecho nosotros y seguimos avanzando. Pero es que dar por cierto información que pudo haber venido con cierto interés, que por qué no podría verlo, no me vale. Continuamos. Cosmología, tierra hueca, tierra plana. La teoría de la conservación del movimiento angular. El modelo oficial, los planetas grandes giran más rápido que los pequeños, contradiciendo este principio. Esto se explica si los planetas son huecos. Al expandirse, su masa fina permite que una rotación más rápida. Tierra hueca, tierra plana. La primacía de la percepción. Vamos a corroborar este dato. Para mí tiene toda la lógica que los planetas sean estas bolas giratorias, y tiene sentido también, porque qué casualidad, ¿no? Porque Júpiter es el planeta más grande y es en donde el día dura menos, me parece que 9 horas, y los otros no me acuerdo bien, lo vi, pero eran más que Júpiter, y sin embargo el que más demoraba en girar sobre su propio eje creo que era Venus, porque Marte era como la Tierra, pero Venus demoraba un montón, casi como un año de la Tierra era lo que demoraba Venus, no me acuerdo bien. Tiene sentido, puede ser que ciertos planetas que se encuentren más cercanos al Sol podrían ser más masivos. Y aparte que a Júpiter le dicen el gigante gaseoso, puede ser que un planeta cuando tiene ese tamaño sea más gaseoso, más como etéreo, ¿no? ¿Por qué no? Y eso facilitarle la rotación sobre su propio eje podría ser. Continuamos con más. Inteligencia, los proyectos y Gateway de la CIA, Tierra plana, el Gateway Project, desclasificado en 2003. Teorías, como te puedes imaginar, no es verificable. Esto tampoco es verificable, son documentos desclasificados que podrían ser también disidencia controlada, muy importante. Como podrían no ser, todos los documentos como podrían ser tantísimas de las informaciones que se vierten desde la otra corriente terraplanista, ¿no?
¿Qué más? Proyección astral. El testimonio de Robert Martínez sobre sus viajes astrales se presenta como una pieza de evidencia subjetiva pero significativa. La primera vez que salí del cuerpo y salí de la Tierra era plana. Cuando miré hacia atrás esperando ver la Tierra esférica, lo que veía era una superficie plana que se alargaba en el infinito. El propio Martínez admite que no es una prueba científica concluyente, ya que la experiencia podría ser un egregor o una programación cultural, reconociendo que otros viajeros ven una esfera, o sea que podría ser algo únicamente pues interesante, pero no puede ser definitivo, ¿no? También, ¿qué más? La cosmología. Bueno, ya se me está convirtiendo en un hobby contraargumentarlo al Robert, así que voy a enseñar la parte en la que el mismo Robert, en otro viaje astral, valida la Tierra interna, la Tierra hueca. Puede ser, pero mira. A mí me gustaría ahora saber de tus experiencias. Cuando vas en viaje astral y eso, ¿has estado en el mundo intraterreno alguna vez? Sí. ¿Me puedes contar algo que bueno, se pueda contar? Sí, son miles de túneles, hay montones de capas intraterrenas. La mayoría pues parecen cavernas, cavernas normales y corrientes, como si estuvieras pues en una cueva y demás. Pero a veces te encuentras lugares, o sea, dentro de esa caverna, pasas la zona oscura o cavernosa y entras en un lugar que parece al aire libre, es decir, que vuelve a haber cielo, que vuelve a haber pues luz aparentemente solar y se parece mucho a un mundo normal y corriente. Quizá con más belleza, quizá por ponerlo, eso sí, una apreciación un poco subjetiva, pero me sorprende que lo intraterreno se parece bastante al mundo del aire libre. Increíble, ¿no? Pero ahí está. Yo lo creo, yo es que confío plenamente en Robert, en sus apreciaciones cuando está en ese otro plano. No creo que tenga una intención de mentir, ni tanto en este vídeo como en el debate, de que él lo que ha visto es lo que ha visto. Y fíjense cómo se parece, ¿no? A este... Bueno, esto totalmente es una caricatura, que está todo exagerado, no sería para nada así, pero te está describiendo una realidad de una tierra interna que se parece bastante a la externa. Conexión mitológica, la expulsión de Adán y Eva es reinterpretada. La Torah dice que cuando salieron y vieron la oscuridad por primera vez, se atemorizaron. ¿Dónde estaban? Que siempre había luz. ¿Estaban en la tierra hueca? Pregunta, ¿no? Es lo que... Exactamente eso describe a la vez Julio Verne en su libro de Viaje al centro de la Tierra, que siempre había luz en ese sitio. ¿Por qué describir que aparte... Julio Verne pertenecía a una logia de estas, por lo tanto, muy probablemente manejaba información privilegiada? Entonces, si el libro de Julio Verne tiene la intención de revelar algo, así como entre argumentos de ficción, como dice Enrique para lo del tema del primado negativo, entre argumentos de ficción, como quien no quiere la cosa, te cuela ahí unas pistas de cómo es la verdadera naturaleza de este mundo. Porque qué casualidad, ¿no? Lo mismo que ha visto Robert Martínez en Viajes Astrales, que yo no creo que se haya condicionado porque haya leído el libro del viaje al centro de la Tierra y eso le quedó, y cuando soñó, no lo creo, porque hay mucho más. Están los testimonios de los indios sudamericanos, la tribu Mocachi, que también eran guardianes de la cueva que conducía a la Tierra interna, la cueva de los Tallos. Lo del almirante Byrd, que se supone que fue al Polo Sur en avión y pasó hacia el lado de adentro de la Tierra sin saberlo. Y bueno, hay testimonios. Como podéis ver, la tierra hueca se adquiere más a mitología y a creencias, y os demostré hace apenas unos minutos de que la tierra plana se adquiere más a ¿qué? A pruebas empíricas, matemáticas y empíricas físicas, ¿no? Como la combustión, como los refutada la combustión, ¿qué más? radares, ¿no? Como puedes ver, o sea... Refutadísimos, porque el radar debería captar al avión a 1000 millas de distancia, o sea, para que tengamos confirmada una desaparición del avión por la curvatura, bueno, 1000 millas tampoco, unas 500 millas,
una cosa así, para que no se lo podamos atribuir ni siquiera al ducto troposférico, por donde también pueden hasta incluso curvarse un poco las señales, las ondas de los radares. O sea que Y se ríe. bastante diferente de que empíricamente, científicamente, No ha mostrado los nada. modelos empíricos científicos y las pruebas empíricas apoyan constantemente el modelo plano y nunca apoyan el modelo tierra hueca. Bueno, aquí también podríamos decir que tal vez a la ciencia oficial no le interesa que nosotros, y ese tal vez entre comillas, que nosotros sepamos de la naturaleza de la tierra interna, de la tierra hueca. Podría ser que por eso no apoye precisamente la narrativa oficial a la tierra hueca. Ellos han construido, se inventaron una versión para enseñarles a todo el mundo en las escuelas, pero realmente lo que puede estar pasando aquí es que la voluntad sea la de que no nos enteremos de cuál es la verdadera morfología de la tierra, la verdadera naturaleza hueca, porque entonces nos haríamos preguntas y entonces miraríamos más allá de hasta dónde se pretende o se supone que debemos mirar en la parte física. Por eso tampoco nos van a dejar acceder a los polos. No para que no nos enteremos de que la Tierra es plana, sino para que no nos enteremos de lo que hay en los polos y de esas entradas a la Tierra interna. Ahí es donde te empieza a cuadrar todo. Empíricamente, el modelo tierra hueca no se sustenta, porque matemáticamente, científicamente, empíricamente, ¿Cómo? con láser, combustión ¿Láser cuál? física. ¿Qué láser? ¿Qué prueba? Algo confiable. Lo hagamos nosotros. No te hace falta ni láser, una lucecita en un barquito que se adentre unos 10 kilometritos desde una playa, desde donde estemos observando unos cuantos de este lado, mientras el barquito a horas de la tarde noche va navegando mar adentro, y si vemos que la lucecita se desaparece cuando no tendría que desaparecerse según las matemáticas, según la curvatura planteada por el oficialismo, si vemos que desaparece, tierra curva, y si vemos que no, tierra plana. Lo hagamos nosotros, o sea, teniendo en cuenta todos los pormenores, obviamente. No es que, o sea, puede ser que se desaparezca la lucecita porque le falte potencia, no, salvando eso, obviamente, y viendo que al levantar esa lucecita que podría ir en un barquito, aparece de nuevo. Ese tipo de cosas serían empíricas, hechas por nosotros. O sea, todo apunta a de que no existe el espacio, el vacío, la curvatura, el agua no se dobla, el agua no... El agua se adapta al recipiente que sea, y todo lo líquido se dobla si suponemos que el contenedor, en este caso, que no sería como el contenedor, sería el portador de ese agua, es una bola gigante que tiene una cualidad de atraer. Entonces el agua se adapta a la bola de acuerdo a la fuerza que le atrae hacia dentro de esa bola. El agua se adapta. No es que se curva o no se curva. Con eso de que se curva o no se curva, tienen a todo terraplanista confundido, claro. Se vuelven terraplanistas porque dicen, claro, no se puede curvar. Claro, pero si lo que atrae es curvo, se curva. Es muy interesante el debate, la verdad es curioso, pero es importante decir lo que hay que decir. Alfa, debatamos nosotros, en honor a la búsqueda de la verdad. Muy bien, hacerlos, lo demás, esto, lo otro, pero en estos debates es importante resaltar también pruebas empíricas científicas. Y existen, Vamos son a muchas, ello. ¿no? O sea, el concepto de la Tierra hueca es más ciencia ficción que la NASA, que la Tierra con ¿Por qué? el núcleo fundido. Es verdad, porque hacen falta más fantasías, hace falta un sol interno, que no sé cómo funciona, que no sé cómo está allí Bueno, calentando el... pero porque no sepamos, ahí está el fenómeno de este sol externo. ¿Qué carajo es eso? Eso porque a nosotros ya no nos sorprende porque pues lo damos porque es como que lo normalizamos, pero es un pedazo de milagro maravilloso, ultra definitivo, lo más de lo más
que podamos haber visto, que podamos... Es indescriptible aquello. Y bueno, si está eso ahí, ¿qué sabemos de nada más? ¿Por qué no puede estar algo así dentro de la Tierra? O que no sea exactamente como este Sol externo, sino que sea otra cosa. Entonces, sería ciencia ficción este Sol. Porque la diferencia es que ya nos hemos acostumbrado, pero no le quita maravillosidad. Nada más. Así acabó este vídeo. Como siempre digo, nos veremos en los siguientes programas. Hasta pronto. Bueno, y yo también aquí termino este vídeo. Me gusta esta modalidad de ir viendo, a ver, de estos divulgadores terraplanistas más conocidos que van diciendo de lo que van siendo sus investigaciones o sus nuevas formas de argumentar en favor de la Tierra plana, como para yo proponer la contraargumentación. Así que vamos a ver quién es el próximo a quien analizaremos desde este canal. Y si me sugieren a alguien ustedes, genial, genial. Si me lo dicen en algún comentario, pues lo analizamos. Habrán en Estados Unidos, esa gente, si hay terraplanistas ahí, probablemente estén más avanzados, así que si hay alguno, lo pasamos por el traductor de inteligencia artificial, estas herramientas que tenemos ahora, y lo analizamos también. Chau, chau.